3 de la clase número 4 y vas a aprender a formar tus propias frases, ¿vale? A construir frases completas sobre gustos personales usando todo lo aprendido en la clase 4. Lo que voy a hacer es agrandar un poquito, a poner esto un poquito más grande, ¿vale? Y estoy compartiendo en Facebook este vídeo, el vídeo anterior, perdón. Bien, entonces, ya que sabes usar, como hemos dicho, aimé, adoré y detesté, y que conoces ya un montón de hobbies y actividades, es hora de formar tus propias frases. Pero lo vamos a hacer fácil, paso a paso, ¿vale? La estructura es el sujeto, ¿vale? Más el verbo, más un verbo al infinitivo y la actividad, ¿vale? En la clase anterior ya os he dado muchos ejemplos de esto. Pero lo que vamos a aprender también es a pronunciar. ¿Eh? Ejemplos. J'aime regarder des séries. Y no, Jaime regarder des series. ¿Vale? Entonces, j'aime regarder des séries. J'aime regarder des séries. Elle adore voyager en été. A ella le encanta viajar en verano. En été es en verano. Voyager lo hemos visto muchísimas veces, que es viajar. Y no se dice voyager ni voyager, es voyager. Elle adore voyager en été. Y has oído bien, es él, no ella, ¿vale? No es ella, es elle adore, no elle adore, elle adore voyager en été, ¿vale? La tercera frase, nous détestons, no nous détestons, faire les ménages, non, nous détestons faire le ménage. Nous détestons faire le ménage. Nous détestons faire le ménage. Entonces lo que hacemos es añadir un complemento de tiempo también al complemento y ahora le damos más vida a la frase. Tu aimes danser le week-end. Ah, le ménage. No sabes lo que es le ménage. Le ménage es limpiar, la limpieza. No, a nosotros odiamos hacer la limpieza. Odiamos limpiar. Faire le ménage es hacer la limpieza, es limpiar. ¿Vale? Nous détestons faire le ménage. Repite, nous détestons faire le ménage. Ahora con un complemento de tiempo. Tu aimes danser le week-end. Tu aimes danser le week-end. No tu aimes danser le week-end. Tu aimes danser le week-end. Tu aimes danser le week-end. Ils adorent cuisiner le soir. Ils adorent. Aquí sí hacemos la elisión porque la S tiene que acoplarse con la A de adore. Y no es adorent, la ENT. Nunca en los verbos la ENT se pronuncia. Jamás pronunciar ENT en los verbos. Ils adorent cuisiner, no cuisiner, cuisiner le soir. Le soir, os he dicho que es después de las 6:30 de la tarde. Ils adorent cuisiner le soir. Vale, ahora vamos a ver si puedes practicar tú mismo y completar esas frases con tus propias ideas. Por ejemplo, ¿qué podrías poner avec j'aime? J'aime, fácil. J'aime regarder la télévision le soir. J'aime regarder la télévision le soir. D'accord? Ok, très bien. Je déteste. Odia, ¿qué es lo que odias? ¿Odias trabajar en vacaciones? Je déteste
travailler durant les vacances. Durant es muy parecido a durante, pero también se puede reemplazar por una palabra que es totalmente sinónimo, pero que se usa más en francés, que es pendant. Se escribe pendant, ¿vale? Je déteste travailler pendant les vacances. Je déteste travailler pendant les vacances. Nous aimons jouer aux jeux vidéo le dimanche après-midi. ¡Oh! ¡Qué frase más grande! A nosotros nos gusta jugar los videojuegos el domingo por la tarde. Nous aimons jouer aux jeux vidéo le dimanche après-midi. Non pour l'après-midi, solo après-midi. ¿Ok? Domingo tarde sería. Domingo tarde, no domingo por la tarde, sino domingo tarde. Dimanche après-midi. Il adore cuisiner le samedi. Le gusta cocinar, o sea, le encanta cocinar el sábado para sus padres. Il adore cuisiner le samedi, el sábado, para sus padres, ses parents. Il adore cuisiner le samedi pour ses parents. Répétez. Il adore cuisiner le samedi pour ses parents. Ok. Et vous détestez travailler le week-end. Vous détestez travailler le week-end. A vosotros odiáis trabajar el fin de semana. Añade actividades que aprendiste antes. Por ejemplo, j'adore écouter de la musique tous les jours. A mí me encanta escuchar música todos los días. J'adore écouter de la musique tous les jours. J'adore écouter de la musique tous les jours, todos los días. J'adore écouter de la musique tous les jours. Je déteste me lever tôt le dimanche. Yo odio levantarme temprano el domingo. Je déteste me lever tôt, levantarme, me lever tôt temprano, le dimanche, el domingo. Je déteste me lever tôt le dimanche. Elle aime faire du sport le matin. Elle aime faire du sport le matin. A ella le gusta hacer deporte por la mañana. No pour le matin, sino le matin. Deporte la mañana. Ya se suena raro, ¿vale? Elle aime faire du sport le matin et non pour le matin. Elle aime faire du sport le matin. Vale. Combina frases para sonar fluido. Bueno, pues es un pequeño diálogo, ¿vale? Un ejemplo completo. Bonjour, je m'appelle Manu, j'ai 45 ans, j'habite à Beasain et j'adore cuisiner. Je déteste faire du sport, mais j'aime marcher en montagne. ¿Y toi? Que eso no es verdad, porque tengo 45 años, me encanta hacer deporte, cocinar así, pero estoy obligado y sí que me gusta ir al monte. Bonjour, je m'appelle Manu, j'ai 45 ans, j'habite à Beasain et j'adore cuisiner. Je déteste faire du sport, mais j'aime marcher en montagne. ¿Y toi? A ver si puedes adaptar esto a ti mismo y hazlo en voz alta. Sobre todo lo tienes que hacer en voz alta, si no, no va a funcionar. Vale, vamos a repetir y vas a cambiar mi nombre, mi apodo, Manu, porque soy Emmanuel. Vas a cambiar mi apodo por tu nombre. Bonjour, je m'appelle Jorge. J'ai 17 ans. J'habite à Madrid et j'adore jouer à des jeux vidéo. Je déteste faire mes devoirs et j'aime faire du sport. ¿Y toi? ¿Ves? He cambiado
un poquito todo para adaptarlo a otra persona. Entonces, repite, repite, repite. Escúchame bien y repite, ¿vale? Vamos a ver otro pequeño diálogo. Toi, tu fais quoi pendant? Y lo hemos visto antes. Pendant es como durante, ¿vale? Pendant ton temps libre. Tu fais quoi? Tú haces el qué durante tu tiempo libre. Tu fais quoi pendant ton temps libre? Tu fais quoi pendant ton temps libre? Respuesta. J'aime lire et écouter de la musique. Et toi? Moi, j'adore voyager et regarder des films. Tu fais quoi pendant ton temps libre? Y no quiero que me digáis, tú fais qué pendant ton temps libre. No, esto no es francés. La gente que estáis aprendiendo sin aprender a pronunciar, nunca vais a hablar francés ni el A1, ¿vale? Tu fais quoi pendant ton temps libre? Tu fais quoi pendant ton temps libre? J'aime lire. No Jaime Lire. J'aime lire et écouter. No et écouter. Después del et, que es el y, la y en castellano, después de este no hay ediciones posibles. Va a ser siempre el y no et. J'aime lire et écouter de la musique. Et toi? ¿Ves? Et toi? Moi, j'adore voyager et regarder des films. Tu fais quoi pendant ton temps libre? Répétez. Très bien. J'aime lire et écouter de la musique. Et toi? Moi, j'adore voyager et regarder des films. Moi, j'adore et... Perfecto. Ahora puedes expresarte con claridad y sobre todo lo que te gusta y lo que no te gusta. En la próxima clase veremos cómo describir personas y cosas, los colores, los tamaños, los caracteres. Así que nos vemos pronto. Ya será la clase 5 de 12. Vale, chao, chao.